Es especial para nosotros este mes en orden a que vamos dando pasos. Por un lado, tenemos la oportunidad de recordar esta iglesia triunfante del cielo, que es la Jerusalén celestial. El Día de los Santos lo recordamos, y el Día de los Santos recordamos que efectivamente esta es una realidad que no está velada para nosotros, sino que por el contrario, desde el bautismo tenemos nosotros esa semilla de inmortalidad que nos da a nosotros la posibilidad de tener, digámoslo así, esa aspiración a participar de esa Jerusalén del cielo, pero como siempre todo va en orden a que estemos debidamente preparados para lograr. Lo mismo tenemos la oportunidad de celebrar el 2 de noviembre, el Día de nuestros fieles difuntos, para recordar claramente que no es mala suerte que uno se haya ido y que yo soy el de buenas porque quedo todavía acá, no, sino para recordar que uno se va primero, pero que los que vamos también tendremos que marcharnos, y lo que más nos recomienda el Señor. Por eso en el Evangelio es: vigilen, porque es que ustedes no saben ni el día ni la hora. Vigilen, estén atentos, estén debidamente preparados. Y por eso cuando nosotros miramos el Evangelio, miramos también que el Señor nos pide a nosotros: mire, vigilen porque ustedes mismos saben muy bien que lo que yo quiero es que me perciban claramente. Y por eso cuando se está proclamando el Evangelio, si nosotros abrimos el corazón a esta presencia del Señor, entendremos que Él es el que nos habla. Lo mismo en la Eucaristía, cuando nosotros comulgamos con Él y la gracia de su presencia llega a conducir nuestra vida por actitudes o por maneras de mirar este mundo, este momento de paseo por este mundo. Nosotros vamos a poder, con esa gracia del Señor que está dada a través de la Eucaristía, poder mostrar que efectivamente tenemos conciencia de qué o qué significa el mundo para nosotros, en orden a que cada uno simplemente está de peregrino, que está de paso, que no se puede instalar, que no se puede llegar a colocar el corazón en las cosas, que por eso tiene que más bien asumir, como Pablo lo dice en otro de los apartes de una de sus cartas: nosotros estamos ocupando una simple tienda de campaña, y que lo que nos aguarda es la morada definitiva, para lo cual tenemos que prepararnos. Porque cuando el Señor se adelanta y nos dice: miren, no se inquiete, no tiemble el corazón de ustedes, no se acobarden, crean en Dios, crean en mí, crean en Dios, crean en mí, crean en Dios, crean en mí. ¿Por qué? Porque es que en la casa de mi Padre hay muchos sitios, y yo quiero que ustedes ocupen uno de esos sitios. Y yo me voy a preparar la llegada de ustedes. Pero saben ustedes que para poder llegar allá, ya saben cuál es el camino. ¿Cuál es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy palabra. Ese yo soy Eucaristía. Ese yo soy el prójimo. Porque al fin y al cabo eso es lo que siempre nos ha dicho a través de su predicación, a través de su vida. Ahí está para nosotros el pilar que cada uno tiene que estar cultivando, en orden a poder llegar a ese momento de encontrarse con el Señor y de poder tener parte en esa gloria. Por eso, para todo esto, indiscutiblemente que se necesita estar abiertos interiormente a la sabiduría que procede de Dios. Porque la sabiduría es uno de los dones más grandes que Dios puede otorgar al hombre. Y la sabiduría se puede convertir como en esa luz mágica que permite ver las cosas y los acontecimientos, por así decirlo, en sus justas proporciones. Que la luz de la sabiduría de Dios ilumine el camino de la felicidad con tal resplandor, mis queridos hermanos, que es imposible no ponerse a caminar por ese camino que ilumina la sabiduría. La sabiduría de Dios nos dice a nosotros por dónde trasegar, cómo actuar, qué, es decir, qué evitar. Y por eso cuando estamos en contacto con esa sabiduría, nosotros estamos en contacto con la gracia de Dios. Y fácilmente, dice el autor sagrado, la ven los que la aman y la encuentran los que la buscan. Es decir, se anticipa a darse a conocer a los que la desean, y quien temprano la busca no se fatigará. Dice precisamente el texto: pues a su puerta la hallará sentada. Porque amarla, desear esa sabiduría, buscar esa sabiduría que procede de Dios, es lo que hace que nosotros manejemos la vida con tal criterio que va a haber equilibrio, no va a haber fanatismo,
va a haber siempre la tranquilidad interior, va a haber siempre el espíritu de querer construir ese reino de Dios, porque solo eso, pero precisamente con ahínco, con constancia, es lo que nosotros necesitamos para poder, como Jesús, pasar por este mundo, como lo describen los Hechos de los Apóstoles, haciendo el bien, lo cual está denotando haciendo la voluntad del que lo envió. Por eso tenemos que pedirle a Dios con fe y con confianza constantemente, decirle: Señor, dame la sabiduría que procede de ti. Y ahora mismo, indiscutiblemente, le rogamos al Señor, mis queridos hermanos, este don de la sabiduría, esta luz nueva para nuestros ojos, esta dimensión distinta para nuestra mirada, que muchas veces se deja apagar por las cosas de este mundo, ese ver más allá de las sombras que inundan los días, que en momentos son difíciles, verlo todo con la luz de Dios, contemplarlo todo bajo la perspectiva de la eternidad, mis queridos hermanos, y superar así esta visión estrecha y pequeña que tantas veces nos angustia a cada uno de nosotros. Por eso, cuántos afanes en cada jornada, cuántas preocupaciones, y recordemos que siempre hemos de tener algo que nos impide, que nos inquieta, que nos está turbando, y a causa de todo esto, indiscutiblemente vienen para nosotros las situaciones de tentación, porque nos empeñamos en vivir según nuestros propios criterios y muchas veces despreciamos los criterios de Dios, despreciamos esa sabiduría, despreciamos ese momento en que Él está hablándonos a través de esa palabra, y este es el resultado. ¿Cuál es? Una vida de ajetreo continuo, una existencia profundamente marcada por la zozobra, porque así procedamos con esa libertad llevada por el capricho, la zozobra no desaparece. Porque la misma sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella, en los caminos se les encuentra y se les muestra benévola y les sale al encuentro en todos sus pensamientos, porque esas son las palabras del Señor, palabras por tanto objetivas, absolutamente verdaderas. Por eso nosotros le pedimos al Señor que nos haga dignos de la sabiduría, para que así vivamos de modo distinto, que vivamos no como el mundo nos lo quiere imponer, sino que vivamos como Él nos quiere ver en este momento de nuestro peregrinaje, estando dispuestos a aprovechar el momento para que, como Jesús, construyamos el reino entre nosotros, posibilitemos a otros el acercamiento al Señor, para que en medio, mis queridos hermanos, de ese afán por vivir, conservemos la calma y el optimismo, y asimismo nosotros podamos ser testimonio de lo que significa andar a la luz de los criterios que proceden de Dios, y no a la luz de nuestros egoísmos, a la luz de nuestros caprichos. Por eso es que el Evangelio nos dice: miren, cojan la sabiduría de Dios, acójanla, y ustedes aprenderán a vigilar y a hablar de verdad. Porque la fiesta nupcial judía que escuchábamos en el Evangelio, cargada de ritos simbólicos, sirve a Jesús para hablar del reino de Dios, del reino de los cielos, porque se fija en esa recepción, en esa ceremonia de recepción y de acompañamiento que hacen las amigas solteras de la novia a la feliz pareja, con sus lámparas encendidas y su alegría juvenil contribuirán sin duda a la felicidad de los novios. Pero miren, todos juntos iban hacia la sala del banquete inundada de luz y de alegría. Se cerraba entonces la puerta y la noche oscura y triste quedaba fuera, en fuerte contraste con la luz y el alborozo que había dentro en la sala del banquete. Por eso cuando dice el Evangelio: y se cerrara la puerta, y ahí será el llanto y el rechinar de dientes para aquellos que se quedaron por fuera por no estar debidamente preparados, porque no tuvieron en cuenta los criterios de Dios, porque no procedieron conforme a la sabiduría del Señor. Acordémonos de ese pasaje famoso de Rico el Pulón y el pobre Lázaro. Mientras estuvo aquí, hizo lo que quiso, banqueteó como quiso, trató a su hermano como quiso, con la indiferencia que quiso, y los dos murieron. Pero el uno parte a la vida y el otro parte a tener que verse fuera de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque los criterios con que se mantuvo
este momento, que es corto, no fueron los criterios que proceden de la sabiduría de Dios. Por eso viene a ser el reino de los cielos, un banquete de bodas reales. En la noche, cuando menos se espera, quizá llegará el esposo, Cristo Jesús, para celebrar por siempre esa gran fiesta nupcial. Y entonces el que tenga su lámpara encendida, quien tenga su alma en gracia, quien esté procediendo conforme a los criterios que Él infunde cada vez que nos está reuniendo para el ejercicio de nuestro sacerdocio, el que esté en esa tónica, mis queridos hermanos, indiscutiblemente, el que tenga viva la fe, despierta la esperanza, ardiente la caridad, ese entrará en la sala del reino, participará de esa fiesta que nunca cesará. Participará. Y acordémonos que ahí sí ya no habrá manera de abrir esa puerta si no hemos entendido los criterios de Dios. Dice el Evangelio, llegan después las doncellas a gritar: ábrenos, no os conozco. No os conozco. ¿Por qué? Porque es que el hecho de cerrarnos a la sabiduría de Dios nos hace indiscutiblemente delante de Él aquellas personas que no le permitieron acercarse a Él para conocerlo. Cuando nosotros nos cerramos a Dios, Él no puede conocernos. ¿Por qué? Porque no se lo permitimos. Él no puede llegar a nosotros porque no se lo permitimos. Porque es que Dios no se impone. Dios actúa a la luz de este criterio, a la luz de esta oportunidad en su Hijo Jesucristo, para que nosotros le permitamos acercarse a cada uno, y si cada uno permite que Dios habite en su corazón, sus procedimientos lo dejarán entrever, porque nunca el que tenga a Dios en su corazón le va a hacer mal a sus semejantes, va a proceder mezquinamente, va a colocar el corazón en lo material desplazando a Dios, etcétera, etcétera. En cambio, el que tenga su lámpara sin aceite, quien tenga el corazón seco y frío, quien vista, digámoslo así, en este término un poco así hablando de lo elegante de una boda, que vista los harapos del pecado, por no decir otro término, quien duerme el sueño de los indolentes y frívolos, quien solo piensa en sí mismo, ese se quedará afuera, inmerso en esa oscura noche sin amanecida posible, en esa noche eterna. Y es donde nosotros miramos claramente que hay que vigilar, que hay que estar alerta, hay que vivir preparados siempre en gracia de Dios y luchar cada batalla como si esa fuera la última. Hay que estar precisamente en consonancia con el destino que todos tenemos por gracia de Dios, es ser constructores de vida, porque esa es la gracia de Dios en el bautismo, la gracia de la vida, y ahí es donde cada uno se tiene que ubicar. Yo estoy llamado a construir vida, a construir a los demás, a construirme a mí mismo con la gracia de Dios. No podemos descuidarnos, no podemos andar jugando. Mis queridos hermanos, es mucho lo que se destina a la salvación eterna, la dicha de entrar en el gozo de la luz, de disfrutar para siempre de la alegría de esa Jerusalén celestial, que vuelvo otra vez, como lo decía al inicio, de la cual están participando aquellos hermanos nuestros que celebramos el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y a la cual estamos invitados todos nosotros, repito, porque la santidad está indiscutiblemente como una invitación a partir del bautismo para ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Continuemos con devoción nuestra celebración. Creo en Dios.